Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos formando jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad, presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, sean mis primeras palabras para saludar el gesto que debemos nosotros los dominicanos apreciar por parte de la agencia del FBI de los Estados Unidos, que ha prestado sus agentes, sus servicios, su tecnología, para tratar de dar con el paradero de la niña Brianna Henao, caso tristísimo, de esa niña bella que ha sido desaparecida, no se sabe, desde el 31 de diciembre del año pasado, y ha creado una situación desesperante y la población de Inver, creo, Barrero, en Inver, ahí por Puerto Plata, aturdida prácticamente toda la zona, el país, porque es un caso que ha conmocionado al país. Una niña preciosa, con una sonrisa lindísima que uno, todo es un reflejo de los nietos de uno y las nietas que uno tiene, pues imagínense ustedes. Pero el FBI va a prestar su ayuda, cosa que debe ser agradecida por el pueblo dominicano, porque es un gesto que obliga a que uno tenga que reconocerle eso. Así que a la señora embajadora, su excelencia Alía Campos, creo que es su nombre, de los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a expresarle nuestras gracias como dominicanos, a través de su embajada al gobierno o al país de los Estados Unidos de Norteamérica, porque eso dice de que es un caso que ya trasciende al país. Y es bueno, y si fue solicitada la ayuda y ellos la conceden, pues también se agradece también muchísimo eso. Así como si fue un gesto de espontaneidad de los Estados Unidos, excelente. Está muy bien eso. Y ojalá para otros casos también que nos presten las ayudas que sean necesarias. Porque tecnológicamente Estados Unidos, señores, es la hiperpotencia del mundo. Vamos a estar claros. Y huelga decirlo, con todas las cosas que han estado pasando, huelga decir o huelga confirmar eso. Bien, entonces, señores, vamos a decir, la malograda economía popular. Uno tiene, señores, que defender al pueblo dominicano. Vamos a tener que convertirnos, todas las personas que estamos en los medios de comunicación, tenemos que convertirnos en voceros de este pueblo, porque uno no va a entender qué es lo que está pasando con los precios.
La gente se está quejando mucho, hay unas alzas continuas en los precios de los alimentos y de los productos que se venden en los supermercados, pero principalmente los alimentos. Y hoy yo tuve que vivir una experiencia que me ha llamado mucho la atención, porque aquí recuerdo que desde que el gobierno se instaló, dijimos nosotros, sería bueno que esta administración haga un esfuerzo por conocer los costos de producción de muchos productos, sea de los productos del campo, que se producen en el campo, o los agroindustriales, ya procesados, que les dan valor agregado. Porque los gobiernos, si no saben cuáles son los costos de producción, y esto va para el nuevo ministro de Agricultura, que es una persona que sabe lo que es producir, agrícolamente sabe lo que es producir, porque es un productor agrícola, pero él sabe lo que cuesta producir, en arroz principalmente, y otro cultivo, porque él tiene la experiencia para eso. Que el ministro de Agricultura ordene saber los costos de producción para saber los márgenes de ganancia. Además, para planificar el crédito se necesitan saber actualizar los costos de producción. Eso es muy importante. Para la planificación del crédito es muy importante, e incluso del cultivo mismo, para el mercadeo. Entonces tenemos que saber cuáles son los márgenes para ver si los gobiernos pueden ponerle algún freno a este desenfreno que tienen los precios. Porque cuando un productor produce y vende a como él le da la gana, porque hay una oferta restringida o una alta demanda, entonces él pone el precio que le da la gana y gana, muchas veces gana más dinero del que debe ganar. Y aunque luzca eso diríamos comercial, la gente puede ganar al máximo, pero no puede llegar al, no voy a decir a la especulación, no tiene necesariamente que especular, pero sí al lucro, como diríamos, extendido. No puede ser un exceso de lucro en los beneficios. Me ha pasado que esta mañana yo voy al supermercado a comprar pasta de tomate. Entonces, la pasta de tomate se expende en latas y los tomateros, vamos a llamarle así, las industrias tomateras, se han ideado un método de envasar esa pasta de tomate en tubitos plásticos, como de plástico, de material plástico, pero un material bueno, un material seguro, bien cubierto, muy bonita su presentación, muy bien, muy práctico. Usted le hace un pequeño hoyito y saca la cantidad y no se le desperdicia, etcétera, etcétera. No sé, no recuerdo, porque no recuerdo haber visto cuántas onzas tiene esa funda. Una fundita pequeña de pasta de tomate. Yo pensé que había una equivocación en la cajera, pero me ratificó que ese era el precio. Cada fundita de esa cuesta 80 pesos. Bien, 2 funditas de esas cuestan 160 pesos. Yo encontré que eran muy caras, 160 pesos. Yo, pero es que no puede ser que estas funditas sean tan caras, porque la pasta de tomate no ha subido como para ponerse a niveles tan altos como él. Pero indago por la lata. La lata tiene 31.7 onzas de pasta de tomate. No todo es pasta, porque uno sabe que la lata tiene un peso. Pero la lata vale 190 pesos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por 30 pesos la diferencia de una lata a 2 funditas, algo está pasando. Pero lo más grave de eso es que Conagro, que es el gremio que agrupa a los productores de pasta de tomate o derivados del tomate aquí, están muy protegidos. Y siempre ponen trabas cuando hay que importar pasta de tomate. Entonces ponen trabas. Es decir, se protegen. Y si hay protección así,
hay que revisar esas cosas porque están esquilmando verdaderamente al consumidor. Ahora, tal vez ellos dicen, miren, nosotros estamos vendiendo con un margen de ganancia mínima. Los supermercados que están subiendo los precios y están ganando demasiado dinero. Bueno, pues hay que revisar eso. ¿Qué agencia del gobierno? Porque no voy a decir que volvamos tal vez a la ley 13 de control de precios, porque tal vez estamos en tiempos de este liberalismo y de esta globalización. Pero, señores, vamos aunque sea a saber cuáles son los costos de producción de estos productos que la gente consume, para saber cuáles son los márgenes de beneficio, porque aquí hay gente muy rica, muchos capitales, muchos comerciantes que usted lo ve con unos capitales que son enormes, pero tienen también enormes ganancias, porque no hay controles. La verdad que eso, mire la pasta ahí, yo no puse la marca para que no complicarle la vida a nadie, pero la verdad, esa lata cuesta 190 pesos. 2 funditas, léase, 2 funditas cuestan 160. Dígame si la diferencia de 30 pesos es mucho o poco. Yo, honestamente, estamos muy mal. Bueno, el bacheo, yo no sé qué es lo que va a esperar el gobierno. Obra pública que le ponga atención al bacheo y al asfaltado de esta calle. Pero uno sabe cómo son los gobiernos oportunistas, los gobiernos electoreros, y este no escapa a esa calificación. Todos dejan el asfaltado se queda para los tiempos electorales. Es decir, el pueblo dominicano va a tener que esperar 3 años, cuando venga el tiempo de elecciones, para que el gobierno comience a asfaltar calles o a disponer de un presupuesto especial, porque o vamos a dejar que las calles se deterioren de tal forma que no podamos ni conducir vehículos. Hoyos por doquier, todas las calles están llenas de hoyos. Y ya esa piel de cocodrilo se ve en estas calles viejas, que no tengo que mencionar sus nombres porque todos los conductores saben lo que yo estoy diciendo. Y no solamente es en la capital, es en todo el país. Y las quejas a diario, el asfaltado, las calles en el interior, los pueblos, los municipios, los distritos municipales y hasta los campos, los caminos deteriorados, un verdadero caos, y el gobierno no dice esta boca es mía. El Ministerio de Obras Públicas menos. Eduardo Estrella o no habla o se ha hecho el mudo o no tiene un vocero que le diga a la población qué es lo que van a hacer o qué es lo que están haciendo. Porque tienen que decirle, tienen que hablarle a la gente para que le aquieten los furores, porque la gente se sube de ánimo, con ánimo verdaderamente levantisco. Pero ¿y cómo es posible que este gobierno no le dé respuesta a la gente? Ahora ya hasta la semanal la quitó el presidente, para menos saber ahora, porque usted le podía tal vez preguntar al presidente, ¿usted se ha dado cuenta que hay la calle? ¿No le han dicho que las calles y las carreteras están en difícil situación? Muchas carreteras secundarias. Pues la carretera primaria, la Duarte, tiene sus hoyos también, pero esa está en construcción y se le arreglan paños largos de deterioro y vuelven y se van deteriorando, la lluvia, etcétera, las sobrecargas, no hay duda. Carpeta ya asfáltica vieja, se va agrietando y se van corrigiendo. Ahora, muchos caminos, calles, carreteras secundarias y terciarias que van a los campos principalmente, muy deterioradas. Entonces el Ministerio de Obras Públicas ahí no habla, nadie habla por las obras públicas, nadie habla en obras públicas, nadie. Ahí no hay vocería, increíble. Bueno, y Eduardo, que es un hombre muy callado también, peor todavía. Bien, señores, nosotros vamos a tener que seguir dando votos de censura al gobierno de Luis Abinader por el asunto de la haitianización del país. Este gobierno, yo pensé que al gobierno de Danilo Medina nadie lo podía superar en situación de lesapatía, de el daño
de lesa patria, el crimen de lesa patria. Pensábamos que el gobierno, repito, de Danilo Medina no lo íbamos a superar. Aquellos ataques a la 168.13, aquellas decisiones de hacer 50.000 haitianos, convertirlos en dominicanos de la noche a la mañana, creándole una ley por encima de ese fallo constitucional del Tribunal Constitucional. Y le crearon una ley a la haitianización del país y haitianizó más de 50.000 haitianos. Pero además implementó un pretenso plan de regularización que fue todo un fiasco, un robo al país, un gasto de más de 2.000 millones de pesos para hacer nada, un monto de fraude en papeles, toda la documentación fraudulenta que el propio vicesecretario Rosario de Interior y Policía, que yo no sé si está ahí todavía, se ha callado o lo despidieron, porque el hombre dijo toda la verdad y dijo que ese plan fue un fracaso y que ahí no había un 10% limpio de ese plan. Pero eso lo implementó el gobierno de Danilo Medina. Ahora, ese gobierno por lo menos publicó eso. Muy bien, lo publicó. Pero el gobierno de Luis Abinader ahora lo está haciendo, el famoso plan de regularización, a oculta. Señor, en forma oculta, con total ocultamiento al pueblo dominicano. Está llevando a cabo un plan de regularización por vía de unas residencias temporales. Ha haitianizado el país, pero yo no voy a decir que me alegro, porque yo no me puedo alegrar de nada grave que le pase a la República Dominicana. Pero en este programa advertimos claro y con tiempo, vamos a negarle el voto a la reelección de Luis Abinader, vamos a ponerle una condición. Presidente, si usted quiere reelegirse, usted tiene que actuar a favor de que la República Dominicana esté libre de esta haitianización y de esta fusión que usted está creando. Su gobierno va a crear una fusión, o por lo menos que se diga que no es una ilusión ya decir, eso es una ilusión óptica, temeraria, de lo que están hablando de fusión, que eso era Balaguer por negrear a Peña Gómez, haitianizarlo. No, es la realidad que está aquí, que la estamos viviendo con la presencia masiva de esos pobladores que vienen de un país que no es país, un desorden organizado por pandillas y delincuentes, y usted no sabe la escoria que viene de este país para que estos charlatanes de migración estén dando temporales, residencias temporales, ocultándoselo al pueblo dominicano, porque no se ha dicho eso. Eso se mencionó por vía del CONEP y ahora vemos que se está aplicando con más de 35.000 residencias temporales por año. Pero más grave, que inculpa los antivalores antipatrióticos de este gobierno con respecto a la situación de los haitianos. Ustedes saben lo que es que en el 2024 este gobierno otorgó 128.000 residencias temporales a haitianos en mayo del 2024, en medio de aquel proceso electoral. Hoy lo trae el Listín Diario, una radiografía de esa política pro-haitiana de este gobierno, en forma oculta, entregando las residencias temporales a haitianos, 128.000 en el mes de mayo de 2024, cuando el pueblo estaba inmerso en un proceso electoral activo. Es decir, la gente no estaba en haitiano, estaba en voto. Aprovecharon en forma subrepticia para eso. Ahora, no es solamente el gobierno. Los partidos políticos, con un discurso comprimido, como están callados, embosados con el tema haitiano, no dicen esta boca es mía, porque ese es un tema de hacerle crítica y severa oposición al gobierno. ¿Y por qué la oposición está callada? Y me refiero a la fuerza y a los demás, y al PLD y todos los partidos. Callados, como si el país no le interesara. Es decir, los ideales de los patriciales, de los
padres fundadores y de todos esos dominicanos que entregaron su sangre y sus bienes para darnos una República Dominicana. Estos antivalores, antipatrióticos, se prestan a hacer solamente ser vasallo, un ritual vasallático de quienes, de los organismos internacionales, y que les sirven como de avalistas para los banqueros que le prestan el dinero a este país. Así es que viven, cogiendo préstamos, pero a condición de que permitan a los haitianos aquí. Ahora estamos llenos de haitianos, este gobierno en forma oculta. Señores, eso no se había visto aquí, ni siquiera Danilo Medina. Repito, que hizo un plan, un pretenso plan de regularización falso, pero fue anunciado por lo menos. Esto no lo anunciaron, lo están ejecutando en forma oculta. Pero en el 2028, el director de migración va a tener que dar, con claridad va a tener que hablar de eso. Él tendrá que ser auditado. Su gestión económica y su gestión antipatriótica de hacer eso que se está haciendo aquí en forma oculta. Es decir, otorgando residencias temporales sin que lo sepa la República. Usted sabe lo que usted llenar de familias haitianas, de gente que andan aquí, por eso es que andan deambulando por donde quiera y cometiendo fechoría y burlándose de la falta de autoridad en este país. Una vergüenza, eso se llama una vergüenza para el país dominicano. ¿Cómo es posible que pase eso? Bueno, por así es que estamos. Eso es lo que nos han dejado aquí. Un silencio cómplice que están guardando los propios partidos políticos de oposición, callados. ¿Dónde están los dominicanos? ¿Vamos a defender el país? ¿O eso es legal? Otorgar permisos de temporales y de residencia a haitianos, sabiendo uno, señores, que con una simple visa que usted le dé a un haitiano, en uno de estos negocios que se llaman consulados dominicanos en Haití, que no son más que pulperías para otorgar negocios, 600,000 visas dio este gobierno pro haitiano a que los haitianos vinieran y se mudaran al país, que con una visa se mudan aquí como si una visa fuera una residencia eterna. Imagínense que usted le dé una cédula de permiso de residencia a un haitiano, una familia, y ahí trae 14 haitianos más con la misma foto, porque todos los haitianos son iguales. Nada importa. Tiren haitianos para acá, que Luis Abinader es el primer pro haitiano que tiene el país, porque él es el presidente de la República, y él es el que tiene que ponerle coto a esto. Vamos a la parte. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, parece que, señores, las coincidencias. 35.000 partos de haitianas. Aquí estaban pariendo 35.000 muchachos por año, las haitianas. Fíjense qué coincidencia. 35.000 cédulas de residencia temporales a los haitianos. Es decir, 35.000 registros de residencias temporales y 35.000 haitianitos naciendo todos los años. Vamos muy bien. Y el pueblo gozando en carnaval, bebiendo romo, bailando bachata, y en eso es que está este pueblo. Pero que sigan ahí, vamos a seguir así, que vamos muy bien. Todos los lobbies antivalores y antipatrióticos se fijan en este gobierno que se ha dedicado a ser pro-haitiano. Un gobierno que juró y habló tanta plepla en la oposición, diciendo que aquí no había peligro, que aquí el problema migratorio en un año se resolvía. Y véanse aquellos shorts y aquellos cortos o aquellos videos del hoy presidente de la República cuando era un aspirante a la presidencia diciéndole mentiras al país, lamentablemente, porque no ha cumplido nada de lo que prometió el presidente Abinader estando en campaña. Por lo menos con este caso migratorio ha sido evidente su falta de responsabilidad y de autoridad para que eso no sucediera. Y está sucediendo a la vista de todos. Pero vamos muy bien. Pero también el complejo de Guacanacariz no lo deja el gobierno dominicano, porque veo en el conocimiento de la estrategia de desarrollo para el 2026, tiene que apelar a extranjeros que vengan ahí a decirle lo que hay que hacer a un país en el siglo XXI. Las cosas que tenemos que hacer para desarrollar este país, para darle impulso y para ser menos dispendioso. Hay que traer una gente del BID a decirle al pueblo, a los funcionarios, cómo no ser dispendioso. Hay que ver lo que han pasado en esas instituciones. Uno viendo eso que ha pasado en toda esta SENASA, lo que pasa en el Banco de Reserva, en el seguro del Banco de Reserva. ¿Qué más se puede decir de lo que ha pasado allí? Entonces, al incumbente que estuvo allí, al inepto, lo nombra director de aduanas. Pero ¿y para dónde que va este país, señores? Este gobierno no tiene sigilio, como dicen. Yo veía hoy el del Banco Agrícola. El administrador del Banco Agrícola, todo una miniserie allí, en una supuesta rueda de prensa, diciendo todos sus logros. Pero en el banco, ¿de qué que se acusaba al Banco Agrícola? Incluso no es de robarse el dinero. Por lo menos yo no he oído a nadie que diga, mire, el administrador se robó 19 o 20 o 25 o 200 millones de pesos del banco. No he oído eso. Ahora, el dispendio que hay ahí con respecto a otorgarle préstamos a gláteres, a amiguetes, a funcionarios o a los grandes productores, amigos de los incumbentes, que le prestaron todo el dinero de la tasa cero, se lo prestaron a los grandes productores, que son los productores que tienen que ir a la banca comercial, pues tienen algo que perder para que les presten con hipotecas. Pero los pequeños productores y los medianos bajos, es gente que no tiene activos, que no tienen que poner en garantía, muchas veces son aparceros y tienen solamente la prenda. O el buen crédito, su bajo o su alto índice o su bajo índice de morosidad, por ejemplo. Y le garantizan un préstamo del Banco Agrícola, pero si usted toma 5.000 millones de pesos que otorga el gobierno para fines de ayudar a los pequeños, y usted se lo otorga a los grandes, eso es un acto, no es una indelicadeza nada más, es un acto de corrupción. Porque usted está corrompiendo los fines para lo que se han apartado esos 5.000 millones de pesos. Ahora, el Banco Agrícola lo que tiene que poner en manos de la gente es el listado de a quien le prestó los 5.000 millones de pesos.
o 10 o 9 o 15.000, yo no sé cuánto es que el gobierno ha otorgado por esa vía, que publique los nombres, a quién le otorgaron los préstamos, y ahí se evidencia quién es quién, y se aparecen los grandes productores de pollo y de huevos, y se aparecen los grandes productores nacionales, que los hay, y usted ve nombres sonoros ahí, que usted sabe que no están, y compañía, nombres de compañía, usted se va a dar cuenta quién fue que le llegó el dinero. Pero ¿usted cree que con una rueda de prensa la gente va a conocer eso? La gente no sabe eso, vamos al detalle. Esos son como los permisos de importación de agricultura, son legales, están bajo la discrecionalidad del ministro o de sus aláteres. Él pone ahí para otorgar y vender los permisos como si fueran billetes y quinielas de la Lotería Nacional. O es legal el permiso. Lo ilegal es a quién se lo dan el permiso. ¿Cuántos son comerciantes de eso? O políticos los que reciben eso. O comerciantes que pagan para que le otorguen permisos. Vamos a ver el historial de importaciones que tienen esos comerciantes o esos receptores de esa licencia de importación, y ustedes verán, busque el historial de esa gente importando productos, y ya que no aparecen. Pero esos listados, eso no lo entregan. Eso vamos a tener que investigarlo cuando se vayan. Se van de ahí, entonces usted va, llega allí, si es que dejan registro, porque acostumbran a botar todo. Los archivos los queman. Esa gente, porque ya nosotros tenemos la experiencia de eso. O por lo menos yo tengo la experiencia de haber llegado a las instituciones cuando llegamos, 44 cajas chicas violadas en agricultura. Y los almacenes vacíos, nada de piezas, tractores, todo vandalizados. Eso así es que quedan las instituciones cuando se han ido del poder. Pero estamos en otros tiempos, vamos a ver qué va a pasar después. Esas cosas van a tener que aclararse, porque no es verdad que se van a quedar esos santuarios del poder, esos santuarios del dinero, que han sido tan acurrucados en estas gestiones o en esta gestión de gobierno, con el símil de lo que fue el 2000-2004. Así es que va a quedar la situación, lamentablemente, porque no, es que el deterioro que llevamos, un deterioro administrativo verdaderamente escandaloso. Bueno, pues dentro de esa estrategia de desarrollo de 2026, porque hoy he tenido que venir enfático con esto y meterle, como se dice, sentimientos a estos comentarios, porque no podemos callar. Yo hoy tuve que sentirme movido a risa, que yo muchas veces digo aquí, que aunque riamos, los tiempos no están para broma. Y es verdad, porque hay mucha gente del pueblo que está pasando situaciones muy difíciles también. O todos los dominicanos estamos pasando situaciones difíciles. Pero uno oye una serie de elementos, de funcionarios que tiene este gobierno, que yo he dicho en el sector agua, 4 funcionarios, 4 muñecos, me atrevo a disminuirlos, porque es que no exhiben éxito en 5 años. Bueno, dice uno de los 4 jinetes del agua de este gobierno, léase, agua potable y alcantarillado, aguas residuales, agua de riego y equipos y tecnología para riego, que también hay un instituto, pero hay una dirección, no sé, de tecnología del riego. Vaya a ver quién es que dirige aquello. Ese señor no ha trabajado nunca en su vida en el sector agropecuario, nunca. Bien, el riego es, diríamos, parte de la estrategia de desarrollo para impulsar el desarrollo del 2026 de este gobierno. El riego, es decir, vamos a movilizar equipos de riego por goteo, equipos de riego por apresión, microapresión, me imagino, la racionalización del riego, estanques o reservoir para favorecer a los productores.
bien. Pero resulta, señores, que todo el sistema de riego integrado a la presa de Montegrande, este gobierno no se atreve a toparle. Y a esos 4 genios, o a ese genio que habla de tecnología del riego, miren, vayan a trabajar a Montegrande. Ahí hay 150,000 tareas de tierra que serían incorporadas si ustedes al lateral izquierdo le ponen o comienzan a construir a ambas márgenes del río Yaque del Sur 2 canales que llevan ahí, uno de 31 kilómetros y otro de 26 kilómetros, los 2 laterales. Vayan a arreglar el dique de Santana, vayan a arreglar el canal Cristóbal, vayan a adecuar el sifón derivador de Fondo Negro, vayan, si ustedes quieren arreglar el riego, o el lateral H, también, que es un drenaje que lleva también ese sistema de riego de Montegrande que está esperando por ustedes. Vayan allá, hay 150,000 tareas de tierra listas que están esperando en forma, qué sé yo, sedientas. Están allí esas feracísimas tierras sedientas. Si ustedes quieren hablar de riego, de tecnología de riego, vayan ahí. Los acueductos de las zonas se van a nutrir también de todas esas obras de toma o derivadoras que se hagan allí. Ustedes no quieren trabajar riego, el presidente del gobierno, vayan a Montegrande, que espera por ustedes. Es decir, es bla, 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 hablar nada más y gastar unos presupuestos hablando, bebiendo y comiendo en restaurantes o paseándose en vehículos de alta gama y de alto cilindraje, que así es que anda el gobierno, que yo he dicho aquí, vayan a una reunión del PRM para que ustedes vean la cantidad de vehículos de alta cilindrada para poner en ridículo al propio presidente de la República, que habló tanto de austeridad y de las limitaciones de compras de vehículos de alta cilindrada. Eso fue cuando llegaron para burlarse del PLD, que está bien, el PLD hizo lo mismo. Tanta plepla que le decían a Balaguer para terminar siendo los mismos obreros de las Pamplinas. Véalos ahí como andan todos acusados y corruptos hasta los huesos. Y tanto que hablaron de ese comportamiento delictivo de los regímenes de Balaguer. Y usted sabe el dinero que se ha perdido, que se ha robado del año 96 para acá. ¿Usted cree que es poco el dinero que se ha robado en este país? Se ha depredado el Estado Nacional. Pero busque los resultados de las obras. Tengo que hacer un paréntesis, porque el PLD, aunque hubo deterioro en el manejo del dinero y de los recursos públicos, es verdad, pero dejaron una obra construida ahí. Ahí se ve la obra, está construida. Pero malo es usted también no hacer la obra y hacer del dinero público, hacer un botín, un festín, y no deja resultados. Entonces, ¿a dónde que vamos? Un desastre, eso se llama un verdadero desastre. Bueno, yo tengo ahí una imagen del señor Putin, pero me gustó algo. Voy a ver si Eri está en la mano. Ahí está el señor. Ese señor que es el genocida de Rusia, el espía que es el señor Vladimir Putin. Y yo vi una nota que me ha llamado la atención. Rusia debería tener cuidado con lo que desea. Es decir, Rusia desea ser la influyente potencia o superpotencia, la influyente superpotencia de Europa, China en Asia y Estados Unidos en América. Es decir, vamos a repartirnos y en el centro, ¿cómo se llama? El Medio Oriente, nos lo dividimos entre todos, ahí eso es de nosotros también, las 3 superpotencias. Ahora,
Rusia tiene calidad para ser la zona de influencia de Europa. Un régimen despótico, criminoso, genocida, delincuente, cargado de unos oligarcas que son delincuentes y más, que ha sido Rusia. Entonces, Europa está en contra de las esferas de influencia, es decir, no le gusta eso. Europa se alejó de eso, vamos a decir, de querer tener zonas de influencia, ni en Oriente Medio, ni lo hace en Asia, ni lo ha hecho en América, ni siquiera España, que tiene el derecho histórico, diría yo, de influir en América, porque son 21 repúblicas que hablamos su lengua, y somos su costumbre, y todos son españolas, nosotros los latinoamericanos, y ni a eso España aspira a tener influencia en América. Tiene inversiones y nos llevamos muy bien con los españoles, excelente, pero no es zona de influencia ni de Europa ni de España, aparte de los pequeños territorios, colonias, qué sé yo, que quedan activas ahí, de Holanda y de esos países, y de Estados Unidos, no, de Inglaterra, etcétera, o de Francia. Ahora, eso me llamó la atención porque si regresar a las zonas de influencia, como dice esta nota, entonces yo pregunto, si Europa fuera lo que son zonas de influencia, sería al revés. Rusia tendría que quedar en la zona de influencia de Europa, porque Rusia ha demostrado, con la guerra de Ucrania ha demostrado, y la de Siria, y con Venezuela, y los demás centros, y su dependencia con China, ha demostrado que no es aquella superpotencia, que lo único que tiene de superpotente es un territorio enorme, cargado de muchísimas materias primas, y además tiene armas nucleares, porque ni ejército tiene, porque el ejército ha sido prácticamente diezmado en Ucrania, un país pequeño. Entonces, yo pensando históricamente en lo que ha sido la dependencia de Rusia, y quieren ellos ver a Europa como que Europa son un grupo de llorones allí, de un paísito que dependen de lo que Rusia quiera. Pero ¿y qué es lo que ha sido Rusia para Europa? Y yo me acuerdo que leyendo la biografía de Pedro el Grande, aquel súper gobernante de la etnia eslava, de esos rusos que estaban ahí en los años 1690 y algo, 97, 98. Ese señor Pedro el Grande, que fue el fundador de San Petersburgo, que lleva su nombre. Pero ese caballero, señores, siendo el rey de Rusia, se vestía de obrero y se camuflaba, se iba a la gran embajada, como él le llamaba, una embajada que tenía de Rusia en Europa, y se iba a periodos a Europa a aprender tecnología y aprender oficios de relojero, tecnología de la construcción, construcciones navales, y contratando técnicos europeos para crear obras, construir obras en Rusia. Es decir, esa Rusia siempre ha sido una dependencia de Europa en materia de tecnología y de cultura, aprender cultura occidental. El señor Pedro el Grande, ese es el fundador de la Rusia que ustedes oyen hablando ahí, que lo único que sirven es para ser matones, genocidas, como han sido traidores, que hay que ver lo que Estados Unidos hizo por Rusia en la Segunda Guerra Mundial, que siempre lo hemos dicho nosotros aquí. Miles de millones de dólares del 44, del 41, para sobrevivir a la invasión nazi. Y usted lo oye hoy vanagloriándose de aquellas luchas que no hay duda que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que ver los apoyos que le dio Estados Unidos y que le brindó Occidente para que Hitler no se lo comiera, como se dice vulgarmente. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el presidente Donald Trump sigue con unas posiciones políticas, de política exterior principalmente, pero la interior también, porque es que en los dos frentes, realmente díscolas. Yo voy a seguir dándole también mis votos de censura al señor Donald Trump, a su gobierno, porque actúa en una forma que uno a veces es basculando, como dicen, va por allí, viene por aquí, dice una cosa hoy, sale mañana con otra, bien. El caso, por ejemplo, de esas posiciones de casi de atizar los leños inquisitoriales, como se decía para la Edad Media. Es decir, con estas posiciones con respecto a Groenlandia, por ejemplo, eso está creando un problema en Europa, que uno sabe que es un problema de plutocracia, como yo ya le quiero llamar así, porque que lo que le interesa son los recursos. Decíamos ayer, si tú quieres cuidarte de Rusia y de China, cosa que es un contrasentido, porque él es amiguísimo del señor de Rusia. Lo ama, lo quiere y lo distingue. Y lo apoya en la guerra de Ucrania, quiere rendir a Ucrania para satisfacer los deseos del genocida. Pero las armas de Estados Unidos y toda la estrategia internacional de Estados Unidos o geopolítica va dirigida a defenderse de esos rusos y defenderse de los chinos. Entonces uno no entiende cuál es que esta posición tan ambigua o díscola. Pero eso, decía yo, puede traer problemas hasta con el Mundial de Fútbol. Si él sigue con esos leños inquisitoriales contra Europa, imagínense que Europa haga un boicot a esos juegos, al Mundial de Fútbol en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? No esas posiciones de Trump tan antieuropeas que tiene de burla prácticamente Europa. Esas cosas yo pienso que pueden hasta afectar la misma América Latina. Hay que ver la participación, qué es lo que va a pasar con el Mundial de Fútbol, que es en Estados Unidos, México y Canadá. Entonces Trump tiene una guerra abierta contra México, una guerra abierta con Canadá, una guerra abierta con Europa y una guerra abierta con Asia. Entonces, ¿quiénes son los que van ahí al bendito Mundial de Fútbol en Estados Unidos? Eso puede ser un problema. Vamos a ver qué va a pasar. Pero el jueves, mañana, creo que va a recibir a María Corina Machado. Él ha ninguneado a esa dama. Mañana estará él brindándole todo a María Corina. Ustedes lo van a ver y distinguiéndole y diciendo que es la mujer más guapa que hay en América Latina, una Juana de Arco. María Coraje, como decíamos nosotros. Pero esa señora, Trump, parece que como no lee ni sabe nada de América Latina, no se da cuenta que esa señora, siendo diputada en Venezuela, enfrentó a Chávez. El líder que era Chávez en pleno Congreso, en la Asamblea, de frente ahí, y enfrentó a ese coloso del liderazgo de Venezuela, que era Chávez en su momento más brillante, y ella lo enfrentó, cosa que no ha hecho Donald Trump. Entonces ella tiene su mérito. A ese madurismo, miren cómo lo enfrentó con su pueblo ahí, que yo recuerdo, señores, recuerdo yo, ese régimen, un régimen tan despótico, y ustedes ven que todos estos alcahuetes comunistas dominicanos defendiendo este desastre de dictadura, el madurato y el castrato peor, porque eso están ya en la gusanera cubana, en la gusanera ahora es en Cuba.
Aquella gusanera era de que en Miami, pero si Miami nos manda dinero, recursos, la gusanera la han traspasado a Cuba. Ese desastre, señores. Pero yo recuerdo, señores, Teodoro Pekov fue un hombre, un periodista serio, comunista, de izquierda, de los hombres que lucharon para que Chávez fuera presidente de Venezuela. Y ese señor al final se amargó la vida. Le cerraron el periódico, porque ese era el estilo de Maduro y de Chávez, cerrar las voces. Y a él le otorgaron un premio en España, el premio de periodismo, lo Ortega y Gasset, me acuerdo yo. Y no pudo ir a recibir el premio porque el señor Maduro dijo, no va, yo no quiero que vaya. Y Zapatero aplaudiendo ¿a quién? Al delincuente de Maduro, un gángster, mírenlo ahí donde está ahora. Ese señor le prohibió visitar a España a Teodoro Pekov. Un hombre como Teodoro Pekov, señores, que fue de los artífices, de los arquitectos del régimen chavista. Pero al final se dio cuenta de la traición que había y del descuido y el desorden y el gangsterismo instalado allí. Se disgustó y le prohibieron su periódico, se lo prohibieron. E incluso el viaje a España a recibir el premio de Ortega y Gasset al periodismo. Una vergüenza. Y hoy usted ve en estos delincuentes y que pidiendo respeto en los tribunales de los Estados Unidos y pidiendo respeto en los tribunales de Venezuela. Un desastre. Y los comunistas de este país y de América Latina y del mundo pidiendo en forma cínica de que respeto a los derechos de estos gánsteres que se han robado a Venezuela, que vayan a los bancos andorranos. Yo me acuerdo, yo tengo 5 años más voceando eso de los bancos de Andorra, cargados de los dineros de PDVSA, robados por esos prominentes hombres del chavismo y del madurismo, o del chavato madurato, y el castrato, indiscutiblemente. Gracias por su atención a este programa, como siempre, y su rayo, como siempre. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.